Sí, doctora. Ayúdenme con el inciso A, ¿ya? Vectores colineales en la misma dirección y sentido. El vector resultante es un vector que mantiene la dirección y sentido de los vectores suma y la magnitud del vector suma resultante es igual a la suma de las magnitudes individuales de los vectores sumados. Ya, muchísimas gracias, Leonor. Tenemos entonces en operaciones con vectores en la suma de vectores. Ya hay distintos casos para realizar la suma de vectores. Tenemos el inciso A, que son los vectores colineales en la misma dirección y sentido. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? Vectores colineales, ¿ya? El vector resultante es un vector que mantiene la misma dirección y sentido que los vectores suma, ¿ya? Y la magnitud del vector resultante es igual a la suma, ¿ya? De las magnitudes individuales de los vectores sumando. En otras palabras, por ejemplo, aquí si hay un vector A y tenemos un vector B, la resultante va a ser igual a la sumatoria de ambos vectores. Por ende, este vector final va a ser más grande, como de aquí, fíjense en el dibujo. La resultante es igual a A más B, ¿ya? La sumatoria de ambos vectores sumando. Vamos a ver ahora este otro caso, el inciso B, vectores colineales en la misma dirección, pero de sentido contrario, ¿ya? ¿Me ayuda, por favor, con la lectura? ¿Dónde está Cristina Cáceres, por favor? Cristina. Ya, muchísimas gracias, Cristina. Entonces, en cuanto a los vectores colineales en la misma dirección, pero de sentido contrario, ¿qué quiere decir esto? Cuando un vector está en un cuadrante y el otro está en dirección contraria, ¿ya? Dice, el vector resultante es un vector que mantiene la dirección de los vectores suma y la magnitud del vector suma resultante es igual a la suma algebraica de ambas magnitudes individuales, ¿ya? El sentido es igual al del vector de mayor magnitud. Por ejemplo, entre este vector A y este vector B, el vector más grande, el que tiene mayor magnitud, es el de A. Por lo tanto, la resultante va a ser igual a la sumatoria de ambos, de A y de B, pero va a mantener el sentido del vector A. ¿Por qué? Porque es el vector más grande. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos la formulita. En caso de que el vector A valga 8, el vector B valga 8, estos se van a anular porque son de la misma magnitud. ¿Ya? Ya. Vamos a ver ahora la suma de vectores, ¿ya? En distintas direcciones y sentidos. Este es el ejercicio más completo que vamos a realizar. La siguiente clase la vamos a hacer porque es más larguita, ¿ya? Dice suma de vectores de distintas direcciones y sentidos. Dice la suma de los vectores B1, B2, B3, ¿ya? Con distintas direcciones y sentidos se pueden realizar de diferentes formas. Existe la forma gráfica, la forma analítica. En la forma gráfica tenemos el método del paralelogramo y el método del polígono. En la forma analítica tenemos el método de la descomposición-composición y también el método directo.
¿ya? Ahora, en cuanto a la forma gráfica, es cuando se hace uso de escuadras, de reglas, de transportadores, de compás, ya todos los materiales geométricos, en los cuales implica utilizar gráficos para la representación de los vectores, ¿ya? Ahora, en cuanto al método del paralelogramo, ¿ya? Este sirve para hallar la resultante final, ¿ya? De la suma de vectores. Este se realiza de 2 en 2, ya trasladando los vectores paralelos mutuamente. Y la resultante de la suma es la diagonal del paralelogramo resultante. ¿Ya? Aquí igual se hace, por ejemplo, fíjense, este vector 1 y tenemos aquí el vector 2, ¿ya? Fíjense, aquí ya no está en posición recta, ¿ya? Sino está a un costado. Entonces, cuando está en estas direcciones, se puede aplicar el método del paralelogramo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Si yo dibujo una flechita exactamente como la de este otro lado de vector 2, ¿ya? Aquí tenemos vector 2 y aquí hay otro vector 2. Estas magnitudes son iguales, ¿ya? Al igual que el B1, tengo aquí en la parte inferior, tengo B1 en la parte superior del paralelogramo. Igual, son las mismas magnitudes, son sus reflejos. El vector resultante sería desde 0, ¿ya? Hasta donde acabe B1 y B2. Entonces, la resultante final es B1 más B2, ¿ya? Es la diagonal del paralelogramo. Igual vamos a hacer un ejercicio para que se entienda ese concepto, ¿ya? Tenemos acá distintos métodos, el método del polígono, ¿ya? Este es un método más que todo gráfico. Generalmente en física utilizamos más el método analítico. Ya casi estos métodos gráficos no los utilizamos para resolver un ejercicio. Solo es para conocimiento general de ustedes, ¿ya? Por ejemplo, a ver, ayúdenme con la lectura. ¿Dónde está? Jonathan Kenta, active su audio, por favor. Buen día, Lice. Buen día. Ayúdeme, por favor, Jonathan, ¿ya? ¿Ya? Método de polígono. Consiste en construir un polígono con todos los vectores que se han de sumar, colocando el inicio del siguiente vector con la punta del anterior, manteniendo su módulo, dirección y sentido. El vector suma el resultado de trazar un vector desde el origen del primer vector con la punta del último vector. Y midiendo con la regla se conoce la magnitud del vector resultante y su ángulo se mide con el transportador. Ya, muchísimas gracias, Jonathan. Tenemos entonces en el método del polígono, este consiste en construir un polígono con todos los vectores que se van a sumar, ¿ya? Esto se lo puedes realizar colocando el inicio del siguiente vector con la punta del anterior, manteniendo su módulo, dirección y sentido. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, aquí tenemos esparcidos varias flechitas, ¿no ves? Está el vector A, B, C, D. Entonces, para comenzar, tengo que trasladar estos vectores a un eje cartesiano. Tal como está su dirección, lo traslado en el eje cartesiano desde el origen. Ya tengo el vector A, B, C, D ya puestos en el eje cartesiano. La resultante va a ser igual a la suma de todos estos vectores. ¿Ya? Ahora yo los tengo que trazar acomodándolos de la forma de un polígono. ¿Ya? Trazo el vector A, que tiene la dirección horizontal, luego utilizo, ¿ya?, el vector B, que tiene una posición oblicua, utilizo también el vector C, ¿ya?, donde acaba un vector e inicia otro, por eso esto tiene que ser continuo. Luego coloco el vector D, y el último va a haber un espacio vacío, ¿ya? Ese espacio vacío vendría a ser la resultante final. ¿Ya? Es por eso que este método se lo realiza más que todo con transportador.
¿ya? Como les comenté, es un método que existe aquí, pero en la materia no lo usamos, ya solo es para conocimiento general de ustedes. El que más utilizamos nosotros son estos, la forma analítica, el enfoque geométrico trigonométrico, ¿ya? Tenemos acá, se pueden emplear análisis y tratamientos geométricos y trigonométricos, aplicando el teorema de seno, coseno, Pitágoras, ¿ya? Uno de los teoremas que ya lo hemos visto es el de Pitágoras, ¿no ves? El de la raíz cuadrada es igual al vector a al cuadrado más el vector b elevado al cuadrado. También tenemos el teorema de coseno, ¿ya? Este igual ustedes lo han avanzado en el colegio, acuérdense, en este caso el vector c al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más b al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo multiplicado por el coseno del ángulo. También tenemos el teorema de seno, ¿ya? Este igual lo vamos a ver mucho en el tema de estática, ya ahí utilizamos el teorema de seno también. Entonces, vamos a quedar ahí, ¿ya? Porque este ejercicio de suma de vectores concurrentes es un poco larguito, ya no va a dar para que se los explique completo. Así que vamos a quedar ahí y la siguiente clase ya continuamos haciendo todos los ejercicios que faltan. Ya por lo menos 2 clases más vamos a tener de vectores. Este es un tema larguito. Ya por lo menos acaba en 4 clases. Vayan encendiendo su camarita. Ya. Voy a sacar la fotito de la asistencia. Ya, ahí va la primera fotito. 1, 2, 3. Aquí va la segunda fotito. 1, 2 y 3. Ya, entonces con ustedes nos vemos la siguiente clase, el miércoles, ¿ya? Muchísimas gracias a todos por conectarse. Hasta el miércoles, hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, doctora. dice. Hasta luego, que les vaya bien a todos. Hasta luego.